Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy de lujo y listo para hablar de lo terrorífico. Hoy en el episodio de terror, aquí en De qué lado más Caliguana, el podcast orgánico. No se rían, esta cosa es seria y es de terror. De qué lado más Caliguana en el podcast orgánico. A veces también en lo terrorífico suelen suceder algunos errores, así es que ustedes disculparán. Yo soy en partida quien te va a relatar algo terrorífico esta noche o tarde o mañana, o sea la hora que sea en la que escuches este episodio de terror. De igual manera, si quieres estar en contacto conmigo, las redes sociales son Facebook, De qué lado más Caliguana, Twitter e Instagram como @yaenpartida. De igual manera, si así lo deseas, puedes dejar un mensaje espiritual de voz en las diferentes plataformas donde puedes escuchar podcast. Ahí hay un link, pícale y todos seremos felices. Hoy te voy a platicar una historia controversial, una historia épica y una historia de terror. La Ouija y su extraña historia. La noción sobre lo extraordinario y lo asombroso se transforma época con época, pero sobre todo se convierte en un reflejo de la forma en cómo la cultura puede comprender lo sobrenatural. Un buen ejemplo de eso es la historia de la tabla Ouija, tan confusa como los rudimentos que tratan de explicar su funcionamiento. Desde la noción de la existencia de lo sobrenatural, que simboliza hasta el fuerte arraigo en la cultura popular que la rodea, se trata quizá de el único artefacto de la imaginería popular que metamorfiza el terror colectivo hacia la muerte. Lo más desconcertante es la noción sobre lo desconocido que parece representar y que se extiende desde su curioso origen hasta algo más amplio y complejo para definir. Para buena parte de nuestra cultura, la Ouija, porque no es Guija, es Ouija, O-U-I-J-A, Ouija. La cultura de la Ouija es una parte abierta a lo desconocido, pero también un reflejo de nuestra capacidad para metaforizar, nuestros dilemas y dolores colectivos. La combinación entre ambas cosas crea un singular visión sobre la muerte que aún sorprende por su cualidad casi inocente. No, bueno, creo que me van a jalar las patas en la noche los fantasmas. El rastro histórico de la Ouija atraviesa todo tipo de imprecisiones y, específicamente, los espacios vacíos de su propio mito.
Ninguna investigación parece concluir de manera muy clara el lugar y fecha de donde se utilizó por primera vez. Aún así, varios historiadores coinciden en que la huella más antigua acerca de su posible origen se encuentra en Grecia. Hay indicios de que Pitágoras utilizaba alrededor del año 540 a.C. un instrumento similar para acceder a conocimientos invisibles. Se trataba de una tabla mística que se movía a través de letras y símbolos y que componía mensajes en apariencia provenientes de entes invisibles que utilizaban la tabla como medio de comunicación con el mundo real. No obstante, Pitágoras nunca aclaró si se trataba de un ejercicio mental y de lógica con algún truco de prestidigitación, como se aseguró en varias crónicas de la época. Con todo, las descripciones del misterioso instrumento del filósofo continúan siendo la primera referencia directa sobre un objeto capaz de entablar comunicación con lo desconocido. También hay relatos y crónicas chinas que aseguran que alrededor del año 340 a.C. se usaba en buena parte del continente asiático una tabla rodeada de piedras que permitían la comunicación con espíritus inquietos. Se trataba de un largo ritual que incluía ayunos sacramentales y ofrendas en pan para asegurar que los ancestros pudieran expresar letra a letra sus visiones sobre el pasado y el futuro. Pero a pesar de las descripciones detalladas sobre su uso y la connotación sobrenatural acerca del instrumento, no hay una sola prueba que pueda demostrar si tenía el mismo uso que actualmente tiene la tabla Ouija, más allá de ser parte de una tradición mayor. La connotación misteriosa parece unir de manera directa a la tabla de piedras china con la posterior reinvención que se popularizó por el resto del mundo. Los primeros datos ciertos sobre la Ouija como instrumento espiritista y ocultista, aparece. Creo que el que debe ir al oculista soy yo. Pongámonos serios. Los primeros datos ciertos sobre la Ouija como instrumento espiritista y ocultista aparecen por primera vez en Francia, cuando el psíquico Planchet creó una tabla muy semejante a la actual, a través de la cual aseguraba comunicarse con los recién fallecidos. Posteriormente, el norteamericano Elijah J. Bond, que no creo que sea alusión a James Bond. Bueno, Elijah J. Bond le hizo algunas modificaciones y la vendió como curiosidad de feria en New York. Por último, William Fuld compró los derechos y la patentó, llamándola por primera vez la tabla parlante. Término que se popularizó y que posteriormente patentó como parte de una serie de herramientas de uso psíquico sin verdadero objetivo ni sentido inmediato. Un largo trayecto que convirtió a la herramienta en una curiosidad y después en un objeto de curiosidad colectiva. Resulta intrigante que la Ouija se convirtió en un ícono de lo oculto desde las estanterías de las jugueterías estadounidenses. En febrero de 1891, los primeros anuncios que comercializaban a la llamada Ouija, la maravillosa tabla que habla, despertó la curiosidad de la ciudad de Pittsburgh,
donde comenzó a venderse en una tienda de juguetes y curiosidades. La pequeña campaña publicitaria describió a la tabla como un dispositivo misterioso, capaz de responder preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro. Fue un éxito inmediato. De pronto, el tablero parecía ser el juguete predilecto de los niños estadounidenses y su fama se extendió alrededor del país, donde fue considerado una reliquia enigmática y también una extraña conexión con lo desconocido. No obstante, pronto la tabla Ouija dejó de ser considerada un juguete y comenzó a formar parte del imaginario sobre la muerte y lo desconocido a lo largo y ancho del mundo. El historiador Robert Murch dedicó casi 2 décadas a investigar cómo un objeto en apariencia trivial se convirtió en una leyenda urbana por derecho propio. Murch no solo estableció paralelismos entre la obsesión norteamericana del siglo XIX con el espiritismo, sino también con cierto pesimismo filosófico de la época. El resultado es una verdadera certeza sobre la posibilidad de comunicación entre vivos y muertos, sostenida sobre la noción de la existencia de un mundo espiritual paralelo al que la tabla Ouija brindaba acceso en apariencia real. Claro está, se trató de un fenómeno circunstancial. El espiritismo había existido durante casi una década en Europa, pero fue hasta 1848 cuando llegó a Estados Unidos, convertido en un fenómeno de masas. No se rían, por favor, es serio. Kate y Margaret Fox, 2 hermanas residentes en New York, convirtieron la presunción de los mensajes entre vivos y muertos en un espectáculo realista que atrajo multitudes y también la curiosidad periodística. Muy pronto el espiritismo parecía estar en todas partes y el debate sobre la existencia de los espíritus y la certeza de su capacidad para comunicarse con los vivos pasó a ser debate común en un país en lo que lo sobrenatural suele ser asumido e interpretado como una idea vaga e incluso supersticiosa. Sin duda, el espiritismo captó la atención estadounidense porque era de alguna forma compatible con el cristianismo. Era una actividad que no contradecía los dogmas de la Iglesia y no parecía especialmente reñido con la presunción bíblica sobre vivos y muertos. El movimiento también fue un consuelo en una época donde los conceptos sobre la muerte y la enfermedad eran poco menos que positivas y creaban una presunción sobre la posibilidad de vida más allá de la muerte, especialmente durante la Guerra Civil norteamericana. El espiritismo ganó a adeptos en masa en esa época. Las muertes y desapariciones durante el conflicto transformaban a los médiums y sesiones espiritistas en la única manera de obtener respuesta acerca de lo que ocurría en el campo de batalla. Se trató de un fenómeno que convirtió al espiritismo no solo en un tipo de creencia de enorme popularidad, sino también una cultura de enorme importancia. Fue cuestión de tiempo para que la Ouija y el espiritismo consideraran en intenciones, pero sobre todo en popularidad. La Kennard Novelty Company, los primeros fabricantes en distribuir el tablero Ouija,
notaron de inmediato las posibilidades que ofrecía mezclar la noción sobre lo desconocido de la tabla y el entusiasmo que las sesiones espiritistas despertaban en buena parte del país. Según Brandon Hodge, historiador del espiritismo, la tabla permitió que las sesiones no solo fueran más rápidas, sino también más exactas. Además, logró que la creencia sobre la posibilidad de la vida después de la muerte tomara un nuevo cariz y, sobre todo, se extendiera con una rapidez inesperada. Ya no era necesario convocar una sesión, ni mucho menos solicitar los servicios de un médium. De pronto, comunicarse con los muertos resultó más sencillo que nunca. Los periódicos llenaron de extrañas historias en las que la Ouija era la protagonista evidente. Por ahí del año de 1920, los servicios telefónicos estadounidenses tenían información de que había una recurrencia de llamadas telefónicas de hombres y mujeres que aseguraban haber resuelto crímenes gracias a la Ouija. En especial el del jugador Joseph Burton Elwell, que recibió enorme publicidad y jamás fue resuelto. En 1921, el New York Times informó que una mujer de Chicago había sido internada en un hospital psiquiátrico debido a que los espíritus le susurraban secretos sobre su madre muerta. En 1930, los lectores de los periódicos se emocionaron ante el relato desconcertante de dos mujeres de Buffalo, New York, que asesinaron a otras siguiendo instrucciones de un espíritu con el que habían entablado comunicación a través de la Ouija. Una y otra vez era evidente que la tabla servía no solo como una forma de expresión de inquietudes y temores, sino como una mirada a la extraña comprensión del ciudadano promedio norteamericano sobre sí mismo. No obstante, el fenómeno tribalizó las exigencias y la noción sobre el espiritismo y casi 2 décadas después, el interés de las sesiones espiritistas y también el uso del tablero Ouija como objeto misterioso había disminuido tanto como para considerarse una rareza sin importancia. El antiguo fervor fue sustituido por el análisis científico y pronto muchas de las supuestas pruebas que avalaban la veracidad de comunicaciones genuinas con espíritus fueron consideradas fenómenos físicos por completo medibles o directamente fraguados por los participantes. El éxito se convirtió en el prolegomeno de una serie de cuestionamientos sobre la creencia y, para la segunda mitad del siglo XX, tanto la tabla como las elaboradoras sesiones de comunicación con el más allá habían pasado a ser curiosidad cultural intrascendente. Casi más de 120 años después, la Ouija y su curiosa influencia sobre la imaginaria popular continúa sorprendiendo a historiadores y folcloristas. Desde su comercialización como oráculo místico, entretenimiento familiar y, por último, puerta abierta hacia el más allá, la tabla Ouija parece haber representado una evolución de conciencia en la psique norteamericana sobre el bien, el mal y, sobre todo, la concepción sobre lo que ocurre después de la muerte. La tabla atrajo hacia lo sobrenatural a todo un amplio espectro de edades, profesiones y educación, lo que la convirtió en el cuestionamiento válido sobre el miedo a lo desconocido y las razones por las cuales nos inquieta su mera existencia. De una u otra manera, la tabla no solo permitió expresar las inquietudes genuinas de varias generaciones sobre la muerte, sino también buscar sus propias respuestas.
voy con esto antes de platicarte más de la Ouija. Una vez dicho esto, continuamos recordándoles que este episodio de terror da fin a la segunda temporada, por lo cual les damos las gracias por seguir con nosotros. Episodio número 25 que da fin a la segunda temporada. Y hablando de la Ouija, te voy a contar una historia terrorífica, real, que de hecho, ya verás tú. En 1991 se vivió un clima paranormal y este caso se trasladó al cine en la mano del director Paco Plaza. Así es, el director Paco Plaza acababa de presentar Verónica, una película de terror que toma como punto de partida en un caso real que ocurrió en Madrid durante la década de los 90 y que la policía bautizó como el Expediente Vallecas. Puede parecer material de cuarto milenio, pero lo cierto es que este caso está considerado el único expediente policial que habla de cosas altamente inexplicables. La misteriosa historia del célebre Expediente Vallecas comienza con una llamada. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, una familia llama a la Policía Nacional alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se apersonaron en el piso, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, muy cerca del metro Alto del Arenal, el padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada. El inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías entran en la casa y confirmarán en parte una situación extraña y misteriosa que dejarían registrado en el célebre expediente. En realidad, ese sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente y ya fueron pasto de programas de parapsicología de la época con especímenes que Trista Breaker, llevando el timón de todo el sustrato de temor a lo desconocido. Pero lo cierto es que el caso, por una cuestión u otra, era considerado plausible e incluso llegó a aparecer en los telediarios nacionales. Pero en un principio el caso había una cosa clara. Había habido una muerte extraña, difícil de explicar científicamente, una asfixia repentina, comentaban los informes forenses. La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el Hospital Gregorio Marañón, allá en Madrid, un 11 de agosto de 1991, a los 14 años de edad. Las circunstancias que llevaron a la niña a ese estado es el sustrato sobre el que se construye esta pesadilla urbana, ya que todo comenzó al inicio de la década, cuando Estefanía comienza a interesarse por el mundo del ocultismo, dado que ya ha participado en el juego de la Ouija. Organiza otro en su instituto junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas, fallecido en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando una de las profesoras las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo
por la nariz de Estefanía y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos a los que los médicos no encontraban explicación alguna. Convulsiones y alucinaciones inexplicables, voces que la amedrentaban y sobras que la acompañan. Creo que quisieron decir sombras, pero bueno. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre. Para creyentes, la chica de Vallecas, ha sido poseída por el mal. Su familia de 6 hermanos y educación católica, con gusto por la superstición previa, fueron alimentando la historia convencidos de que aquel abuelo de la familia se quería vengar de su hija, con la que no habría acabado bien en vida. El clima paranormal, sin embargo, no cesa con la muerte de la joven y los numerosos episodios que aterrorizan literalmente a su familia siguen hasta una madrugada en la que llegan a avisar a las autoridades. Lo más misterioso del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos, es que los hechos avanzados por teléfono son confirmados por los 4 agentes de policía que en el parte señalaron una situación en la que algo no era del todo normal. No había salido de la sorpresa y... me brinqué, perdón. Se reprodujo un texto escrito que puedes encontrar en internet, donde narraba que cuando estaban sentados junto a la familia pudieron escuchar y observar cómo una parte de un armario perfectamente cerrado, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, desencadenando una serie de sospechas serias. No habían salido de la sorpresa y, comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo que las sospechas, por tanto, aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después. Pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. En la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza por su contexto una dimensión más allá del propio morbo televisivo que ha ido generando a lo largo de tantos años con estudiosos como Iker Jiménez. Lo cierto es que todavía no tiene una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Más allá de no creer o creer en el tema, esto es lo que se sabe de él y queda para cada uno a su interpretación. Por supuesto que la versión cinematográfica del caso es una reimaginación con todos los elementos del género a pleno rendimiento. No por ello la historia deja de ser menos misteriosa. Al igual que el uso de la ya mencionada tabla Ouija o tabla parlante, como se le conoció en algún momento. Tengo aquí un video o un audio supuestamente lo más terrorífico del expediente y el exorcismo Cañi
recalcitrante. En principio, previa a la noche narrada del expediente, vamos a ver si podemos escuchar algo. No. Bueno, el caso es que la Ouija se considera como un portal entre lo desconocido y lo sobrenatural. Pero salta una pregunta. ¿Cómo se convirtió esta tabla Ouija en un juego para niños de 8 años? Se considera un juguete de la empresa estadounidense Hasbro. Antes se usaba más para ligar que para hablar con los antepasados. La Ouija se considera un juego fabricado por la empresa, también propietaria de marcas como Transformer y Nerf. Se le recordaba en Twitter al guionista de cómics DNM Rules que compartía una imagen de una edición en rosa. Así es, una tabla Ouija de color rosa de la que ya está descatalogada, en un mensaje que da inicio a un hilo sobre el juego y que se ha compartido más de 2000 veces en Twitter. Puedes checarlo. Y cito lo que es este tweet de esta persona. Aprovecho para recordaros que Ouija es una marca registrada de Parker, ahora Hasbro, y que se vende en jugueterías porque es un juguete. Esta Ouija rosa fue polémica en el año 2010 por sexista y también por peligrosa, pero lo cierto es que se vende como juguete para los más pequeños desde hace más de 50 años. Cabe destacar que las indicaciones dicen a partir de 8 años en adelante. Aunque en España no se comercializa, según nos confirma la empresa, sí se puede encontrar la tabla en la web estadounidense de Hasbro, aunque en sus colores habituales, y cuesta por ahí de unos $20 o unos... ¿Cómo está el dólar, manotas? Bueno, ahí hagan sus conversiones dependiendo de su país. Son unos $20 el costo de la tabla Ouija. Poca cosa si pensamos que nos sirve para comunicarnos con nuestros antepasados. El texto de presentación no deja lugar a dudas. Se recomienda a niños de al menos 8 años en adelante. Esto es, vuelvo a recalcarlo, ¿por qué una tabla de este tipo es para niños de 8 años? Entre las opiniones de Amazon encontramos críticas como: mis hijos han jugado con sus amigos y han disfrutado del regalo. Los niños se divierten con ella y la compré para mi hija de 10 años. Dice que la han visitado Michael Jackson y Gandhi. Hay un comentario que advierte que la Ouija no es un juego, pero la historia más terrorífica es la de quienes se lamentan porque el tablero solo es de cartón y no de madera. También hay anuncios de televisión en la que los niños preguntan si harán un mate o si sus padres les dejarán ir a un concierto. Al final se dice: ¿es un juego o no lo es? Bueno, pues ahí está. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Será la Ouija solamente un juguete para niños? ¿O de verdad será un portal para hablar con los antepasados o las personas muertas? ¿Cómo es que funciona este juego? Para que el puntero o la tablita se mueva, no es necesario
invocar a María Antonieta o a John Lennon, tal y como relata un tal Wiseman en la década de 1890. El psicólogo estadounidense Joseph Jastrow llevó a cabo una serie de experimentos usando un aparato llamado automatógrafo que explica por qué la ouija deletrea palabras y frases. Los participantes tenían que colocar la mano sobre una placa de modo que cualquier mínimo movimiento provoca que a su vez se movieran unas bolitas de bronce. Aunque no se daban cuenta cuando se les pedía que pensaran en una dirección, la máquina registraba un movimiento en ese sentido. Por supuesto, estas personas aseguraban que su mano permanecía completamente inmóvil. Los movimientos llamados acciones ideomotoras explican que se mueve el puntero a través de la tabla ouija. La gente que usaba estas tablas no estaba hablando con los muertos y en comunión con el diablo. Hablaban con ellos mismos. Ni siquiera hace falta un engaño consciente por parte del más gracioso del grupo, que eso también puede pasar. De hecho, como sugiere Wiseman, la forma más sencilla de demostrar que la ouija no revela nada es escribir las letras en trozos de papel y ponerlos boca abajo, pero revueltos o desordenados. El vaso se acercará a estos papeles, pero el mensaje revelado no tendría ningún sentido, o al menos eso es lo que él piensa. Pues hasta aquí lo de la ouija. Lo demás te lo dejo a tu criterio. Si es verdad o no es verdad. Yo, en lo personal, creo que no me atreveré a jugar, ya que hay supuestos profesionales que nos dicen que al jugar con la ouija se abren portales. Y ante lo desconocido, mejor no meternos. Esto fue el episodio de terror que da fin a la segunda temporada de ¿De qué lado más cae la iguana? Yo soy Ian Partida, el que se traba cuando está leyendo. Nos vemos, muchísimas gracias. Y nos vemos, más bien dicho, nos escuchamos en la tercera temporada de qué lado más que la iguana. Hasta luego, que descansen, si es que pueden. ¿De qué lado más que la iguana? Ha terminado.